RTP. Lo vemos ya a Raúl Andrade Gándara, analista político, ex concejal, ex diputado, ex banquero. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Lista larga de ex. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Buenos días. Una lista de ex, pero una lista también de muchas actualidades, como el artículo que usted ha escrito, Raúl, justamente sobre necios. Este artículo que tuve la oportunidad de leer y aprovecho de felicitarlo, habla mucho de la coyuntura del ciudadano con los actores políticos, la realidad de la necedad, que yo quisiera que usted a nuestros oyentes le describa. ¿Esta necedad va porque se postulan los mismos de siempre, con los mismos métodos, o tal vez que seamos los ciudadanos los necios en escoger siempre de igual manera? Bueno, Doménica, la verdad es que esto es una suma de muchas cosas, ¿no? Lamentablemente nosotros somos productos de nuestras experiencias, de los valores que nos han inculcado. Si es que nosotros hubiéramos nacido en Arabia, probablemente nuestros valores, nuestras opiniones y nuestros criterios serían radicalmente distintos. Aquí en el Ecuador, pues donde hemos nacido, hemos aprendido a mirar y a juzgar desde una óptica, y el hecho de tratar de entender que las cosas no son de la forma que nos educaron, resulta ser una barrera intelectual muy seria, muy fuerte, que únicamente se puede combatir a través de la educación, de la apertura y de la capacidad de entender la posición del otro. Y eso es una de las situaciones más difíciles de resolver. Lamentablemente nos acostumbramos a tener la razón. Nos gustaría tenerla siempre, y resulta muy difícil el tener que aceptar que temas que hemos escuchado desde niños o que básicamente responden a nuestra escala de valores terminan siendo de pronto anacrónicos o quizás rebatidos por la práctica, y nos aferramos con una solvencia digna de mejor causa a estos argumentos que lamentablemente el día a día nos demuestra que no son así. Entonces los resultados más palpables son el populismo, es decir, el seguir creyendo en un nombre antes que en una ideología o en un planteamiento, el mantener nuestras creencias intocadas a pesar de todas las demostraciones que nos da la vida. Y esto se resume en una palabra: la necedad. Raúl, pero ¿qué tan necios hemos sido a lo largo de la historia? Porque las tendencias se mantienen siempre, y hay personas que incluso casi que es obligatorio heredarlo de generación en generación. Tiene que ponerse una marca o una identificación para ser parte de la familia. ¿Qué hace que en este momento sea peor? Quizás las redes sociales, que son burbujas o que son ecos que se siguen escuchando entre ellos. ¿Tiene que ver mucho la polarización de algo o un momento en particular? A ver, yo diría que este es un tema que efectivamente se ha ido arrastrando a través de los años, pero que ha tomado una importancia singular en este momento, porque estamos muy expuestos a muchísima información, cosa que antes no sucedía. Antes esto funcionaba a través de los editorialistas, a través de la radio, a través de empezaba la televisión. Entonces básicamente el núcleo de personas que pensaban entre comillas y sobre los cuales se discutía era mucho menor, y por lo tanto una serie de despropósitos se seguían diciendo, porque siempre se han dicho, pero no se escuchaban en voz alta como lo escuchamos ahora. Entonces yo sí siento que ha habido una especie de erupción de información que ha generado, por supuesto, posiciones irreductibles, fanatismos, deseos de hacer tabla rasa con todo lo establecido, que lejos de ser censurados, son más bien alentados, escuchados y aplaudidos por una pléyade de información en las redes sociales especialmente, que en muchos casos termina siendo falsa. Entonces, creo que lo que tiene en este momento el gran público es una tremenda confusión. Y frente a esta confusión, lo que hace es un poco refugiarse en lo que sí entiende, en lo que sí está al alcance de su comprensión, y por eso le resulta tan difícil
cambiar de paradigma, ¿no? Déjeme ser un poco atrevida y ponerle voz a su texto, solamente una parte. Y dice, para ello tienen a su disposición innumerables herramientas, desde las noticias falsas hasta el correo de brujas, todo vale. La calumnia repetida 100 veces se convierte en verdad para los necios. Será muy difícil para el Ecuador enderezar el rumbo si no empieza por el mea culpa de sus líderes y la educación de sus habitantes. Usted decía que esto debe tomar otro cuerpo y le pregunto, desde la comunicación, considerando los dos elementos que usted puso como parte de este cultivo o este alimento que se tiene sobre la necedad, los medios de comunicación, ¿cómo podemos contribuir para contrarrestarlo? Mire, yo tengo que ser muy claro en este aspecto, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que la objetividad no existe. Cuando yo escucho relatos de periodistas con respecto a la situación que pasa en tal o cual sitio, a veces me pregunto si efectivamente ellos están diciendo la noticia como es o están simplemente añadiendo un criterio personal o una información inexacta con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, desde allí empieza la confusión. Cuando a usted le dicen, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, hay un terrible mal tiempo en los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos es un país inmenso en la que hay 52 estados, y entonces resulta que decir que hay mal tiempo en los Estados Unidos es una generalización, y una generalización es siempre inexacta, ¿no? Lo que hay es efectivamente mal tiempo en tal o cual estado. Para no entrar en temas ya más profundos, como puede ser el tema de la política o los temas migratorios, etcétera. Entonces, lo que sucede es que hay lamentablemente una especie de distorsión de la información, a veces caminada por el sensacionalismo, otras veces por los intereses, sea de los medios de los dueños de los medios, o sea, los intereses personales de tal o cual periodista. Le debo decir con toda honradez que yo he vivido de ello y conozco con nombres y apellidos de muchísimos temas que no se topan o que se topan en distorsión o finalmente se manipulan, porque esa es la voluntad tanto del dueño como del periodista a cargo, como de pronto el simple redactor de noticias. Y eso es lamentablemente lo que tiene que corregirse, como tenemos que corregir todo, para tratar de dar una información que se apegue a los hechos y no que contenga una cápsula de opinión personal de quien redacta la nota. ¿Cómo hacemos entender que los líderes también se equivocan? Primero, aceptarlo desde la cotidianidad para que se les resulte difícil ser autocríticos y reconocerlo abiertamente y no comenzar una serie de justificaciones, pero también al mismo tiempo, Raúl, sin que pierdan autoridad. Bueno, básicamente creo que la única manera en la que nosotros podemos lograr que los líderes sean responsables es cuestionándolos con argumentos. No los podemos cuestionar porque tienen tal o cual defecto o porque dijeron tal o cual opinión errada, sino vámonos al fondo de qué es lo que están planteando estos grupos, qué es lo que están planteando estos líderes, y nos daremos cuenta en el caso del Ecuador y en mucho de América Latina, que básicamente son opiniones personales traducidas a un movimiento político, y entonces estamos hablando de populismos. Mientras los dadores de opinión, y en el caso que usted me menciona, mientras los periodistas no tengan la capacidad para cuestionar esos argumentos y se queden en la parte superficial. Le voy a poner otro ejemplo muy sencillo, el tema económico. No todos los analistas ni todos los periodistas conocen a fondo el tema económico. Entonces, suele suceder que cuando un candidato a cualquier dignidad es preguntado o repreguntado sobre temas económicos, la respuesta puede ser liviana o equivocada, pero el periodista no está en capacidad de debatirlo y por lo tanto deja que esas frases que son de relumbrón y que suenan muy interesantes, como vamos a recuperar lo robado o como se llevaron millones y no sabemos cuántos, resuenen en el oído del escucha o del lector o del televidente, y claro, se conviertan en un rinconete que finalmente no tiene precisión. Lo que tenemos que tratar de ser precisos, hacer que las personas que cuestionan conozcan del tema. Como
como le decía, como lo que sucede es que mucha gente no está al tanto de todos los casos, simplemente se sobrevuela o no se pregunta sobre eso. Y entonces nos preocupamos, no sé, de la bonita ropa que tiene la primera dama, o de los anteojos de sol que utiliza el presidente, cuando creo que hay temas muchísimo más de fondo que podrían desarrollarse para conocimiento del público, ¿no? Raúl, esto que usted señala último, ¿no? De que un poco influye la forma y no el fondo de ciertos políticos, y más en los jóvenes, como ha mencionado el presidente de la República, que es un actor político joven, ¿entrarían ellos también en la característica de necios, en la categoría de necios según su criterio y su artículo próximo a publicar? Yo diría que los que entran en la categoría de necios son aquellos que no cuestionan más allá de las apariencias. Perfecto. O sea, los que se contentan con eso son los necios, porque cada cual va a vender su imagen y es normal, ¿no? Cada persona tiene sus rasgos, y más aún las personas que están en posición de liderazgo. Y bueno, habrá alguien que querrá vestirse elegante, habrá alguien que querrá vestirse con poncho, cada cual tiene derecho a su imagen. Pero lo importante es ir más allá de ello, ¿no? Más allá del poncho y más allá de externo elegante. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias por haber analizado con nosotros durante este espacio periodístico de informativo su artículo Necios, que muy pronto será publicado en diferentes lugares y medios, y también nosotros lo daremos a conocer expresamente. Me encanta la posibilidad de cuestionarse qué tan necia soy. Sí, en serio, cuando se tienen definitivamente. fundamentos y argumentos. O sea, me abrazo a una idea porque sí, porque me da la gana, porque ya lo pensé, porque así me lo enseñaron, o tengo la capacidad de abrirme, o hacer críticas realmente sustantivas, porque de repente porque una persona no sea, qué sé yo, que todo el análisis se base en lo atractivo que es un líder, me parece una sin fundamento. Total, o sea, y aparte la intransigencia, ¿no? Ahí también. Yo creo que es importante destacar la intransigencia, y eso en todos los aspectos de la vida, no solamente nos debemos enmarcar en lo político, en lo electoral, sino en todos los aspectos, ser flexible, ser un poco más moldeable en ciertos aspectos, porque la vida y las circunstancias van cambiando más. Esa es una palabra que yo utilizo mucho. No seas necia. No. No seas necia. Flexible, no seas necia. Bueno. No seas necia en plan negativo. Claro, es que sí, ser necio yo creo que tiene más peso negativo que positivo. Qué necia que eres. Eres necia. Pero qué necedad, digo yo. Nos vamos a la pausa comercial, porque no somos necias para quedarnos con ustedes por más que quisiéramos. Vamos a irnos a la pausa comercial. RTP